Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su sesión número 6 de su materia en gestión del capital humano por competencias. Gracias por su asistencia, gracias por ver este video y pues vamos a comenzar. Ya estamos en esta parte del objetivo donde vamos a comenzar a hablar acerca de las 25 habilidades claves y las estrategias de un líder exitoso. Vamos a hablar acerca del papel del líder dentro de las organizaciones de alto desempeño para la gestión del capital humano por competencias. Así que ya vamos a ir adentrándonos hacia estos temas. Vamos a ir hablando ya de estas habilidades clave que deben tener los líderes. Y bueno, pues este es nuestro temario. Nos encontramos en el tema número 2, en estos subtemas donde nos hablan acerca del autoconocimiento y liderazgo personal, cómo es que se debe dar, la gestión de emociones, el líder como un generador de emociones expansivas en su equipo. Y vamos a ver el cómo las emociones afectan en nuestras decisiones y en nuestra forma de relacionarnos con el personal a cargo. Entonces también eso lo vamos a trabajar. Hablaremos de cuáles son esas 25 habilidades esenciales para un líder exitoso, qué es la innovación y la creatividad como una competencia clave, cómo la responsabilidad, el compromiso y la confianza nos permiten también trabajar dentro de este tema y todos estos subtemas que nos llevan a hablar acerca de lo que es un líder efectivo en las organizaciones. Y como en cada sesión, me es importante que hagamos un breve resumen para que vayamos hilando las actividades, hilando los temas y podamos llevar un seguimiento. Bueno, pues la sesión pasada, si recuerdan, hablábamos acerca de lo que es la escucha activa y lo importante que es la asertividad y una escucha atenta a quien nos está hablando. Entonces, esto nos habla de que la escucha activa es la escucha para comprender y pertenece a una categoría de escucha empática, es decir, tratar de entender al otro lo que nos está diciendo. Este tipo de escucha lo que nos permite es desarrollar relaciones que sean sólidas, comprender a los colegas de una manera más profunda e incluso sí profundizar en el propio sentido de la empatía, ¿no? Como hablar de la empatía, hablar de entender por qué el otro está solicitando la información que está solicitando o desde qué punto. Y es que la escucha activa es la práctica de escuchar para comprender lo que alguien está diciendo y considero que este es el aspecto más relevante. Escucha activa es la práctica de escuchar para comprender lo que alguien nos está diciendo. Implica concentrarse exclusivamente en lo que dice la otra persona en lugar de solo planificar lo que se va a responder, como es que se haría durante un debate o una conversación. Así que en esta parte sí es muy importante delimitarlo. Y también esta escucha activa tiene ciertas características, ¿no? Que vamos a hablar ahorita de ellas. Y es que, en resumen, las características que tiene la escucha activa tiene que ver con garantizar el poder utilizar preguntas abiertas para obtener más información y un lenguaje verbal que sea positivo hacia las personas, parafrasear y resumir lo que dice la otra persona para asegurarse de que se está comprendiendo en su totalidad, es decir, de lo que la otra persona me está diciendo, yo parafrasear para ver qué tanto estoy entendiendo. Demostrar paciencia al centrar nuestra atención en la otra persona y no solo en los propios sentimientos, ¿no? No en mis sentimientos, no en lo que yo pienso acerca de esa situación, sino en la persona. Practicar la escucha sin emitir juicios, haciendo a un lado mis propios sesgos y mis propios puntos de vista. Tal vez lo que tú haces o la forma en cómo tú ves la vida no es la misma en la que yo la vivo o siento que deberías hacer las cosas, pero te voy a escuchar sin emitir un juicio. Eso es importante y no siempre lo hacemos. Demostrar una comunicación no verbal positiva, mantener un contacto visual con la persona, orientar nuestro cuerpo hacia ella, porque esto demuestra que le estás prestando atención. Y eso es lo que busca esa persona, sentirse atendido, escuchado.
evitar las distracciones al realizar varias tareas a la vez, ¿no? Y hablábamos de que los beneficios de la escucha activa son que nos permiten mejorar la comunicación, nos ayudan a impulsar la colaboración, que esto también es sumamente importante, el colaborar con otros, el tener una cohesión. Se promueve conexión a un nivel mucho más profundo porque se comienzan a crear vínculos con esas personas, se demuestra empatía, que es esta capacidad de poder entender al otro, y se resuelven conflictos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es resolver alguna situación. Entonces sí se resuelven conflictos cuando utilizamos la comunicación asertiva. Y aquí les tengo un par de ejemplos que podemos utilizar para poder hablar de comunicación asertiva, ¿no? Y esta escucha activa. Al pedirles, cuéntame más al respecto, es una forma de tener una escucha activa, porque invitamos al otro a que nos dé más información sobre lo que está pasando. ¿Qué fue lo que te hizo sentir, que te hizo ir tras esa opción? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Cómo te sentiste? En lugar de, ¿por qué harías eso? Pregunta, ¿qué te motivó a hacer eso? En vez de decir, realmente no quisiste decir eso, ¿verdad? Pregunta, ¿qué quisiste decir con esto? En vez de decir, esto no tiene sentido, podríamos decir, no te estoy entendiendo, ¿me podrías explicar? Entonces, el poder cambiar un poco la manera en cómo nosotros hacemos preguntas también beneficia y facilita la comunicación y la escucha activa, porque escucha activa también implica que el otro puede expresar lo que realmente quiere decirnos. Entonces, escucha activa también implica, pues tal cual, permitir que la otra persona se exprese. Y bueno, cuando usar la escucha activa en el trabajo, sobre todo cuando tenemos un rol de líder o de jefe inmediato, que ahí es sumamente importante y que es en lo que se centra esta materia, ¿no? En hablar acerca del rol del jefe inmediato. ¿Por qué? Porque la escucha activa en el trabajo es una herramienta para empoderar a los colaboradores y asegurarse que se sientan escuchados. Al escuchar atentamente y reproducir lo que los miembros del equipo nos están diciendo, podemos asegurarnos realmente de que se sientan apoyados, que sientan que tienen en nosotros a esa persona que les quiere apoyar. Entonces, eso es sumamente importante, poder hacer uso de la escucha activa. Y aquí les tengo un par de frases de qué no hacer en la escucha activa, qué no hacer para escuchar activamente. No hay que distraernos durante la conversación o evitar interrumpir al que habla, juzgar o querer imponer nuestras ideas, rechazar y no validar lo que el otro está sintiendo. No debemos ofrecer ayuda prematura y con falta de información, porque muchas veces no sabemos el porqué de las cosas y ya estamos ofreciendo ayuda. No debemos descalificar al dar nuestra opinión y contar nuestra propia historia en vez de escuchar la de la otra persona, ¿no? No hay que hacer esto. Entonces, si se dan cuenta, la escucha activa nos permite tener un mejor vínculo con el personal a cargo, con nuestros compañeros y con todas las personas que tenemos relación. Así que pues les invito a que podamos este término comenzar a utilizarlo, y cada vez que ustedes escuchen a una persona, hagan uso de esta escucha activa, que realmente se comprometan en escuchar o oír lo que esa persona nos está diciendo. Y ahora vamos a pasar a otro tema que también es sumamente importante, que tiene que ver con el liderazgo y que es un tema que nos lleva a reformular la forma en cómo hemos pensado. ¿Qué es la autoconciencia en el liderazgo? Y este es un tema que también debemos tomar en cuenta y hablar de por qué la autoconciencia en el liderazgo es importante. Y es que, bueno, pues se habla de que la autoconciencia se trata de una comprensión de cómo los rasgos de hábitos y habilidades en nuestra personalidad afectan a nuestras interacciones con las personas que nos rodean, principalmente en el lugar de trabajo, ¿no? Que es donde pasamos la mayor parte del tiempo.
Los líderes que son conscientes de sí mismos reflexionan activamente sobre cómo los demás perciben sus palabras, sus acciones, y ellos trabajan para cambiar cualquiera de sus propias deficiencias para que puedan liderar a sus compañeros de una manera más efectiva. Por eso es importante el autoconocimiento. Por eso es que si recuerdan, como parte de la tarea de la sesión pasada, les pedí que hicieran este cuestionario que se llama PAMS, que es de habilidades gerenciales, y que pudieran obtener su resultado. ¿Por qué? Porque es importante que sepan este autoconocimiento, que sepan qué habilidades están más desarrolladas, qué habilidades les falta desarrollar y dónde se encuentran mejor o no. Entonces, es importante que ustedes hagan esta práctica, porque esta práctica de autoconocimiento les permite entender sus emociones, el por qué las están o por qué hacen las cosas de cierta forma y después poder mejorarlo. Y es que si ustedes se preguntan, ¿por qué es importante esta autoconciencia en el liderazgo? Uno, y que es sumamente importante, para tomar mejores decisiones como líderes. Los líderes deben desarrollar el autoconocimiento para compensar mejor sus tendencias y habilidades naturales a la hora de tomar decisiones en el trabajo. ¿Por qué? Porque las decisiones que un líder debe tomar tienen que ver con los procesos, las actividades, pero también tienen que ver con las personas. Entonces, si yo tomo decisiones sin saber por qué mi colaborador o sin ser empático, o tomo decisiones sin una escucha activa, como líder me puedo estar equivocando. Entonces, esa autoconciencia de que necesito tener comunicación asertiva, esa autoconciencia de que debo desarrollar un liderazgo transformacional, un liderazgo efectivo, me hace tomar mejores decisiones. También la autoconciencia puede afectar, tanto de manera positiva como de forma negativa, las finanzas de una empresa. Y es que las empresas con mejor desempeño tienden a tener líderes más conscientes de sí mismos. Estos líderes toman mejores decisiones y son conscientes cómo su liderazgo afecta en el impacto de los resultados futuros de la empresa. Es decir, este líder consciente piensa también en optimizar el tema de costos, presupuestos, números, y eso también hace que la organización se beneficie, porque ya no piensa en gastar solo por gastar. Analiza para qué necesitamos hacer cierto gasto, analiza para qué necesitamos ciertos presupuestos. Y entonces a partir de ello, hace estos gastos. Entonces sí afecta de manera positiva o negativa a la organización. También es importante la autoconciencia para comprender lo que aportan a su función. Es decir, yo como líder, ¿qué aporto a mi puesto, a mi área, a mi organización, ¿no? O a la organización donde trabajo? Comprender sus fortalezas tanto en las habilidades y en los conocimientos de la industria en la que se desenvuelven, así como en las características personales, permite a un líder desempeñar mejor sus responsabilidades dentro de una organización, ¿no? Dentro de una organización, entonces esto nos va a permitir mejorar estas responsabilidades, porque yo ya voy a conocer en qué soy bueno, qué me hace falta mejorar y voy a trabajar hacia ese punto. Voy a trabajar a ir hacia ese aspecto que a lo mejor ahorita me está haciendo falta. Entonces, ¿por qué es importante la autoconciencia? Para tomar mejores decisiones, para afectar o mejorar las finanzas de una organización en la toma de decisiones que tengan que ver con presupuestos o costos, y para comprender mejor cómo yo aporto a mi puesto y a la empresa. ¿Ok? Entonces, estos son 3 puntos importantes. Y ahora, si ustedes se preguntan, ¿cómo es la autoconciencia en el liderazgo? ¿Cuáles son las características de la autoconciencia en el liderazgo? Hay 4 elementos importantes y después otros 4 que van a sumarlos. Entonces, en total van a ser 8 características de la autoconciencia en el liderazgo. Punto número 1, reflexivo. El líder
debe ser reflexivo, porque una gran parte de la autoconciencia proviene de reflexionar sobre sus propios pensamientos, palabras, acciones, mientras se comunica con los demás, ¿no? Mientras yo me comunico con el otro, debo aprender a ser reflexivo. También la autoconciencia nos habla de que el líder debe ser observador, es decir, los líderes conscientes de sí mismo prestan atención a lo que sucede a su alrededor, siguiendo las señales de su entorno, ¿no? Que eso es sumamente importante. Es empático, comprende las necesidades de los demás, ayuda a los líderes conscientes de sí mismo a relacionarse con su equipo. Y también es perceptivo, que este es un punto también importante, porque un líder que es perceptivo se anticipa al resultado de una situación, que es otro rasgo importante del liderazgo, ¿no? Es anticiparnos a ciertas situaciones siendo conscientes de sí mismos. Entonces, las características son reflexivo, observador, empático y perceptivo. Piensen ustedes cuál es la que a veces nos cuesta mucho más trabajo. A veces nos cuesta trabajo ser empáticos o ser perceptivos, el anticiparnos, el percibir, el ser conscientes o ser observadores. Es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces, estas son las primeras cuatro. Reflexión, observación, empatía y percepción. Otras características que requiere la autoconciencia en el liderazgo. Ser sensibles. Debemos ser sensibles y es que los líderes que son conscientes de sí mismos son oyentes activos, lo que yo les decía acerca de esta escucha activa, se relaciona con todos los temas porque es una parte fundamental y pueden adaptarse en función de la reacción de los demás. Entonces, yo soy sensible y soy empático porque si yo te veo llorando, porque tuviste un mal día o si yo te veo llorando porque te pasó algo, tal vez no me ponga a llorar contigo, pero sí trate de entender por qué tú estás pasando por esta situación y cómo yo puedo ayudarte, ¿no? Entonces, esa sensibilidad y esa empatía tienen que ir juntos. Ser humilde. Los líderes conscientes de sí mismos son conscientes también de sus propias fortalezas y debilidades. Trabajan para corregir cualquier deficiencia que pueda interponerse en el camino de su liderazgo. Y no solamente dicen, ah, bueno, es que yo soy muy bueno, o yo tengo 3 maestrías, o yo soy, no, tengo tantos cursos. Soy humilde porque sé que soy ser humano y que si bien puedo tener competencias técnicas que me facilitan el trabajo, también hay mucho que tengo que aprender de quienes están a mi lado trabajando. Entonces, esta parte de ser humildes, considero que es algo también importante, pero más difícil conseguir, porque a veces nos cuesta demostrar esta humildad. Otro punto, otra característica de la autoconciencia en el liderazgo es el autocontrol. Este también es un término donde los líderes que son conscientes de sí mismos tienen la capacidad de manejar sus propias palabras y sus propias acciones, que esto lo llamamos eh, inteligencia emocional, ¿no? Lo conocemos como inteligencia emocional. Pero este autocontrol de emociones, de palabras, de acciones, de, a ver, no puedo ir y golpear a una persona, no puedo ir y gritar, no puedo ir y hacer berrinche porque no obtuve lo que quiero. Tengo que tener la capacidad de autocontrol y saber cómo trabajar esta situación. ¿Me gusta? ¿No me gusta? Pero saber cómo trabajar ciertas situaciones. Y ahí es donde el líder tiene que trabajar bastante en sí mismo. El ser adaptable. Los líderes conscientes de sí mismo tienen que evaluar una situación y responder cambiando sus comportamientos, ¿no? Cambiando la forma en cómo se comunican, que esto también es sumamente importante. Entonces, ¿qué otras características de autoconciencia tiene el liderazgo? Ser sensibles, ser humildes, tener autocontrol y ser adaptables, sin importar la situación, evaluarla y responder cambiando mis comportamientos, mi forma de actuar.
Y bueno, pues ¿cómo podemos mejorar esta autoconciencia? ¿Cómo podemos llegar hasta esta autoconciencia dentro del liderazgo? Punto número uno y sumamente importante que en serio deberíamos tomar en cuenta, conocerse a sí mismo, o sea, realmente conocer quién soy, qué me gusta, por qué me gusta esto, por qué no me gusta el chocolate, por qué digo que soy alérgica a los gatos, por qué digo tanta cosa de mí, por qué me pasa tanta cosa, porque a lo mejor ni siquiera es algo que yo quiera, tal vez solamente lo aprendí. La autoconciencia está impulsada por el proceso continuo de autorreflexión. La autoconciencia también está ligada con la inteligencia emocional, ¿no? Que es la capacidad de reconocer emociones en uno mismo, pero también en los demás. Entonces, aquí ya estamos viendo términos bastante claves sobre este aspecto, que es inteligencia emocional, escucha activa, autorreflexión y el entender y conocerse a sí mismo. Entonces, yo debo conocer porque cada que me enojo, me brinca mi ojo, ¿no? Sonó como rima, pero porque cada vez que me enojo, o tal vez me duele el estómago, o cada vez que pasa una situación, sucede tal cosa, ¿no? Entonces, conocerme, buscar patrones, siempre, o la mayor parte del tiempo, nos movemos a través de patrones de conducta, nos movemos a través de eh, como estas referencias de lo que debería pasar y lo que hago. Para lograr una mayor conciencia de sí mismo como líder, debemos observar cuándo se recibe una respuesta positiva de la comunicación y de las acciones mientras se interactúa con el equipo. Trabajar para mejorar esos rasgos y utilizarlos tanto como sea posible. Debemos ser muy observadores y por eso habla de estos patrones. Hay que ver qué hacemos cuando la gente está contenta con el trabajo que como líderes estamos desarrollando. ¿Qué sucede alrededor de cuando damos una instrucción y todo se cumple? ¿O qué pasa cuando damos una instrucción y no se cumple? ¿Qué está sucediendo? Hay algo que está pasando y que no estoy visualizando. Ahí es donde nosotros debemos entrar a analizar estos patrones y observar cuando tenemos una respuesta positiva del equipo. Ah, ok. Si yo me detengo a escucharlos a todos, si yo les digo anticipadamente lo que tenemos que hacer, ellos lo hacen mejor. Pero si yo de repente les digo, ah, es una urgencia, un bomberazo, ellos no reaccionan bien. Al ver estos patrones, puedo mejorar la forma en que yo me relaciono con ellos. Entonces ahí también es sumamente importante. Identificar cómo reaccionan otras personas conmigo. Una forma de evaluar cómo nuestras acciones afectan a los demás en el lugar de trabajo es observando o reflexionando sobre cómo reaccionan las personas ante nosotros. Hay que identificar qué factores les provocan una determinada respuesta, porque esto nos ayuda a comprender nuestro impacto en los demás. ¿Cómo reaccionan las personas cuando estoy cerca? ¿Me buscan, no me buscan, me evaden? A lo mejor no quieren estar cerca de mí. ¿Cómo son las personas cuando yo estoy cerca de ellas? Esto es algo que tendríamos que reflexionar y analizar nuestra conducta o nuestro comportamiento, nuestras acciones, cómo afectan en el otro y analizar y mejorar. También otro punto importante para mejorar nuestro autoconocimiento es recopilar comentarios de contactos fiables. Los líderes que son conscientes de sí mismos piden a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo, sobre todo en quienes más confían, que les brinden información sobre rasgos específicos a medida de que buscamos mejorar. Y es que son preguntas tan simples como, ¿cómo me percibes? ¿Cómo crees que soy? ¿Crees que soy amable? ¿Crees que soy un buen líder? Y esas personas, si tienen la suficiente confianza, nos van a ser muy honestos y nos van a decir, híjole, no, es que te enojas todo el tiempo. No, es que no nos llevamos bien. No, es que esto.
no sucede de esta manera. Y ahí vamos a saber qué piensan de nosotros, qué piensa el otro de nuestros comportamientos. Así que pues las y los invito a que puedan entender este punto, a que puedan trabajar en su autoconocimiento y busquen la forma de mejorar sus acciones. Vamos a ir hacia el otro tema, que es la gestión de las emociones del líder y su impacto en el entorno. Así como hablaremos del líder como un generador de emociones que son expansivas para el equipo. Entonces vamos a hablar de lo que entendemos por emociones y sentimientos. ¿Qué entendemos por emociones y sentimientos? ¿Qué son? ¿Por qué es tan importante hablarlo? ¿De qué se trata? Y es que el lenguaje coloquial, o en términos bastante sencillos, con el término emoción nos referimos a los estados de ánimo y al modo que se expresan en nuestra conducta y en la respuesta de nuestros cuerpos. Entonces, la emoción es este estado de ánimo, el cómo nos encontramos ante cierta situación, cómo nos hace sentir cierta situación que nos está sucediendo y es la respuesta de nuestro cuerpo. Estoy asustada, siento un vacío en el estómago y siento sudoración. Estoy feliz, siento euforia, ¿no? Es la forma en cómo reacciona nuestro cuerpo ante una situación específica. Y bueno, pues, ¿qué son estas emociones? Son respuestas fisiológicas que se ponen en marcha ante determinados estímulos externos y surgen como respuesta al significado que otorgamos a determinadas situaciones. Es una reacción subjetiva al ambiente acompañada de una respuesta neuronal y sobre todo hormonal, que consideran reacciones de tipo adaptativo que afectan a nuestra manera de ser. Entonces, las emociones son estas respuestas fisiológicas que tenemos ante una situación y es una reacción subjetiva al ambiente, pero también acompañada de una respuesta neuronal y sobre todo hormonal. Entonces, entendiendo este término, centrándonos en la emoción, es una respuesta fisiológica de un estímulo externo, de algo que viene de afuera, y es una respuesta de mi cuerpo por algo que viene de afuera. Y si se preguntan, ¿cuáles son las emociones básicas? Las emociones básicas van desde el miedo, que es la anticipación de una amenaza o peligro que nos produce ansiedad, incertidumbre o inseguridad. La sorpresa, que es el sobresalto, asombro o desconcierto, y que esta es muy transitoria porque puede dar una aproximación cognitiva de lo que está sucediendo. La aversión, que es el disgusto, el asco, ya que solemos alejarnos de un objeto que nos produce aversión. La ira, que tiene que ver con la rabia, el enojo, el resentimiento. La alegría, que es la diversión, euforia, la gratificación. Y la tristeza, que tiene que ver con sentimientos de pena, soledad y pesimismo. Entonces, estas son las emociones básicas que tenemos, pero después de ello se crean los sentimientos, que los sentimientos es ya un estado afectivo complejo, que es la combinación de elementos emotivos, es decir, que es la combinación de varias emociones e imaginaciones. Este sentimiento ya es más estable y persistente, aún en ausencia de un estímulo. Un sentimiento no necesita un estímulo para existir. ¿Por qué? Es persistente y estable porque es un estado afectivo que tiene combinación de varias emociones. Estos son fenómenos más psíquicos, conscientes, porque colorean afectivamente las percepciones e influyen en nuestra conducta. Entonces, estos fenómenos nos permiten hablar desde este punto de vista
de sentimientos como algo duradero. Y aquí les tengo una propuesta de una tabla periódica de las emociones, porque a veces creemos que solamente nuestras emociones son algunas, ¿no? Que es ira, tristeza, miedo, amor, alegría. Creemos que esas son las emociones que tenemos, pero no. Más bien, tenemos que entender que el amor en conjunto con alegría pueden crear todas estas otras emociones, ¿no? Y que no es que o que sea malo tener esas emociones, más bien nosotros tenemos que pensar en qué momento es importante o va a ser necesario hacer uso de estas emociones, que es la inteligencia emocional y que en la próxima sesión vamos a hablar de ello. Pero al final estas emociones es la suma de cómo yo me comporto afuera, ¿no? Entonces es importante que las tomemos en cuenta. Y vamos a hablar de entonces, una vez que yo entiendo mis emociones, ¿cómo es que me comunico? ¿Cuáles son los tipos de respuesta en la comunicación? Y es que nos podemos comunicar de varias maneras, específicamente de 3 formas. La primera de ellas es agresiva, es decir, vamos a hacer esto y se acabó. Es una imposición cuando nos comunicamos a través de una forma agresiva. De una forma pasiva es, está bien, será lo que tú dices, porque no respeto mis intereses. O bien comunicarnos de una manera asertiva, donde vamos a decir, entiendo que, a mí me gustaría, te propongo que, y entonces esta comunicación se vuelve distinta. Y es que, ¿qué es la asertividad? La asertividad es una habilidad, una forma de comportamiento y de comunicación que permite expresar de manera abierta, franca, amable y directa nuestras emociones, defender nuestros derechos, nuestras ideas y las opiniones, sin la necesidad de actuar con agresividad o imposición, que esa es la parte más importante, el no actuar de manera agresiva o con imposición. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un dominio de las emociones y el tener un dominio de las emociones nos permite tener una comunicación asertiva. ¿Y qué es realmente la comunicación asertiva? Es que el primer obstáculo de la asertividad viene ya desde lejos. Durante siglos, la sociedad nos ha enseñado una forma de comunicarnos que provoca conflictos y malestar. Nos han enseñado a esconder nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque recordamos cuántas veces nuestros padres nos dijeron que no lloráramos cuando éramos pequeños y a fingir delante de los demás. La asertividad no es simplemente decir lo que pensamos. La asertividad significa comprender mis necesidades, hacernos responsables de nuestras emociones, por eso es tan importante entender el tema de las emociones y en última instancia conectar con los demás. Por eso, la comunicación asertiva sugiere un cambio radical en la forma de pensar, pero también de expresarnos. La comunicación asertiva y no violenta parte de un principio fundamental de la empatía. Detrás de cada uno de nuestros actos hay una necesidad no satisfecha. Si nos centramos en comprender nuestras necesidades y las demás, y no solo en ganar discusiones, nuestra forma de relacionarnos cambiará totalmente. Porque en el fondo, nuestras necesidades como seres humanos son muy parecidas y eso nos permite crear vínculos emocionales. Entonces, es importante establecer esta parte de las emociones, ¿no? Y cómo mejorar la forma en que nos relacionamos con el otro. Y ahora, hablemos de cómo comunicarnos asertivamente. ¿Cómo sí debo comunicarme asertivamente?
Debemos aprender a expresar nuestras necesidades y alejarnos del papel de víctima al responsabilizarnos por nuestras emociones, que es lo que les decía hace un par de minutos. Tengo que entender que mis emociones no solamente son una cosa, realmente tengo que responsabilizarme por ello. Pero antes, un aviso que es importante. Esta forma de asertividad no tiene como objetivo convencer a los demás o imponer deseos. Son efectos secundarios habituales el poder convencer al otro, pero no tiene que ser mi principal objetivo. La meta de la comunicación asertiva es lograr que comprendan plenamente tus necesidades y tus emociones. El comunicarnos asertivamente hace que la otra persona entienda mis emociones. Por eso se centra en expresar sentimientos y necesidades en lugar de críticas o juicios morales. Entonces, ¿qué debo hacer? Punto número 1, observar los hechos sin juzgar. Responsabilizarte de tus sentimientos. Encontrar tus necesidades no cubiertas, hacer una petición concreta de que respete las necesidades de las personas. Si yo llevo a cabo estos 4 pasos, puedo lograr una comunicación asertiva como líder que implique un control de emociones y cómo estas emociones que yo tengo positivas y este control de emociones puede afectar, pero de manera positiva al otro. Punto número 1. Observa y comunica los hechos sin juzgar. La base de la asertividad es separar las observaciones de las evaluaciones. Por ello, describir lo que ha ocurrido sin emitir ningún juicio o interpretación, simplemente explicando de la forma más objetiva que podamos lo que hemos observado. Y es que si no lo hacemos así y nuestro interlocutor percibe que te estás emitiendo un juicio sobre lo que es bueno o malo, no va a dejar de escucharte desde el primer, más bien va a dejar de escucharte desde el primer segundo. Si alguien nota que tus palabras están cargadas de juicios o, o una crítica, te van a dejar de escuchar. Lo importante es que describiendo lo que has observado sin añadir ninguna evaluación personal, aumentes las probabilidades de que te escuchen de una manera activa, evitando que se pongan a la defensiva de inmediato. Así que es importante que cuando nos comuniquemos, hablemos de los hechos sin juzgar. Punto número 2, y que por eso hablábamos previamente de las emociones. Punto número 2 es identificar y expresar tus sentimientos. El camino a la acción es el proceso mental a través del cual recibimos información, la que sea, la mezclamos con nuestros conocimientos y necesidades para transformarla en pensamientos. Esos pensamientos nos causan sentimientos y actuamos en función de esos sentimientos. Usualmente actuamos en función de nuestros sentimientos. Las situaciones y los actos de las personas nos provocan emociones y solo comunicándolas conseguiremos expresar nuestra realidad más interna. Solo comunicándonos de una manera asertiva, vamos a conseguir expresar nuestra realidad más interna. Porque, aunque sean negativas, se ha demostrado científicamente que una de las formas más eficaces de generar empatía es con base en la asertividad. El problema es que no estamos acostumbrados a identificar nuestras emociones ni nuestros sentimientos, porque nos centramos en juzgar que hacen mal los otros. Y ese es un tema sumamente importante. A veces nos centramos en juzgar que hace mal el otro. Lo habitual es decir, mi pareja no me entiende, cuando lo que correspondería decir es, no me siento comprendida por mi pareja. Es decir, no es que mi pareja no me entienda, más bien yo percibo que no me estoy sintiendo comprendido.
La clave es centrarte en describir tus sensaciones internas en lugar de solo querer explicar tus pensamientos o las interpretaciones de los actos de los demás, ¿no? Como estar interpretando, de seguro lo dijo por esta y esta situación, o de seguro yo le caigo mal, o de seguro esto está pasando. Evitar dar a entender que hay algo incorrecto en el otro. Solo así conseguirás que empaticen contigo y empiecen a respetar tus necesidades. Entonces, vamos a ir a un primer ejemplo. Imagínense ustedes que van conduciendo y un coche se sitúa en tu ángulo ciego. No lo verás, ¿no? No vamos a ver a ese auto, pero el vehículo seguirá estando ahí. La información que observas o que no observas no tiene por qué ser la realidad. No porque tú no lo veas significa que el auto desaparece. Tú no lo viste, pero el auto estaba ahí y entonces por eso chocaste. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, porque a veces nos defendemos de no, yo no lo vi, no, yo no vi eso. No lo viste, pero sí estaba. No puedes juzgar desde tus pensamientos o sentimientos. Tenemos que ser objetivos. Otro ejemplo. Imagínate que tienes una primera cita después de conocer a alguien por internet, que ahora ya es muy común. Esperas 10, 20 y hasta 40 minutos hasta que decides llamar. Y tiene el celular apagado. ¿Qué pensarías? Especialmente si te ha ocurrido antes. Pero, ¿y si resulta que de camino se le acabó la batería del celular y además se equivocó de calle y ha terminado en la otra punta de la ciudad? Puede que sea improbable, pero sí ha sucedido, sí ha ocurrido. Así pues, tus pensamientos no tienen por qué ser la realidad. No porque tú pienses que te dejó plantado o no porque tú pienses que no te quería conocer, no significa que eso sea la realidad. Más bien la realidad es que en serio se quedó sin batería, se equivocó de calle y terminó muy lejos del lugar. Esa sí es la realidad, pero no queremos verla. Y es que lo único que es real e indiscutible son tus sentimientos. Aunque la información que recibas sea incorrecta y lo que pienses está equivocado, lo que es seguro es lo que te hace sentir. Y eso es absolutamente verdad. Tal vez no es real lo que me está pasando, pero lo que me hace sentir sí es real. O sea, estoy triste, ¿no? Si te sientes sí, triste, ¿alguien puede convencerte de que estés alegre? Pues no, porque tu tristeza es real. Entonces, es cierto que si alguien llega y me dice, ya no estés triste, no puedo automáticamente dejar de sentirme triste. Mi tristeza es real. Aunque me digan, no, ya no estés triste. Pues no, no hay una varita mágica que me haga dejar de estarlo de manera inmediata. Punto número 3. Encuentra tu necesidad no satisfecha. El tercer paso consiste en encontrar y expresar tus necesidades reales. Es el paso más difícil, pero la llave también de la comunicación asertiva. Primero debes tener claro que tus sentimientos no aparecen ni desaparecen por arte de magia. Tampoco lo provocan los actos de los demás. Es decir, el otro no te hizo enojar. Tú te enojaste porque tu necesidad no está satisfecha. Los actos de los demás no te provocan, los crean tus necesidades. Te sientes bien cuando tus necesidades están satisfechas y mal cuando no lo están. Por eso es que nos dicen que cuando tenemos hambre nos ponemos de malas, porque al final tenemos una necesidad no satisfecha. Cuando esa necesidad se satisface, nuestro estado de ánimo cambia. Las necesidades representan la parte más profunda de nuestra humanidad. Por eso, todos compartimos las mismas necesidades. Necesidad de agua, de comida, de dormir, de vestido, de sustento, de afiliación emocional. Cuando no entendamos los motivos de alguien para hacer o decir algo,
para enfadarse o deprimirse, pregúntate qué necesidad no cubierta puede haber atrás de esa persona. O mejor aún, pregúntale qué necesita realmente. Porque si nosotros llegamos y le decimos, es que ¿por qué lloras? La persona se va a cerrar a contarnos. Pero si le preguntas, ¿qué necesitas? ¿Qué te está haciendo falta en este momento? Las personas sabemos que nos hace falta, pero nos cuesta reconocerlo. Esta es la fase más difícil de la comunicación asertiva porque no estamos educados para identificar y expresar nuestras necesidades. Estamos educados para juzgar a los demás cuando no respetan nuestras necesidades, pero es imprescindible para realmente poder alcanzar la comunicación asertiva. Entonces, encontremos nuestra necesidad no satisfecha. Y aquí les voy a poner otro ejemplo. Si alguien te dice, es que nunca me escuchas, lo que quiere comunicar realmente es su necesidad de comprensión y la comprensión no está cubierta. Él necesita comprensión y no la está obteniendo. Por eso es que te dice que nunca lo escuchas. Siguiente punto. Si tu pareja te recrimina que te importa más tu trabajo que ella o él, lo que en realidad te está diciendo es que necesita más afecto o necesita mayor atención o necesita pasar tiempo en conjunto, pero no sabe cómo decirlo y termina diciéndote que te importa más tu trabajo, termina hablando del otro y no de ella o de él. Entonces tenemos que aprender a no hablar del otro, sino más bien hablar de nosotros. Punto número 4, hacer una petición activa y concreta. Consiste en expresar claramente lo que quieres o esperas de los demás. Identifica qué comportamiento lograría satisfacer tu necesidad no cubierta y exprésalo con detalle para que la otra persona pueda decidir si quiere ayudarte a cubrirla. Porque al final no es una imposición, tenemos que llegar a una negociación. Y es que cometemos ciertos errores al pedir algo. Decir lo que no queremos en lugar de lo que sí queremos. Eso pasa mucho. Digo lo que no quiero en lugar de lo que sí quiero. Y eso confunde a las personas porque se quedan con lo primero que les dijimos. Como a veces no practicamos la escucha activa, las personas se quedan con lo último que les dijimos. Concretar poco y dejar abierta a la interpretación de los demás. No tenemos que dejarlo abierta a su interpretación. No debemos dejar que el otro sea quien adivine qué necesitamos. Nosotros debemos decirle qué necesitamos. Cuando a pesar de todo te encuentres con un no, porque es válido que las personas nos digan, no, pues no quiero, no puedo, habitualmente significará que nuestra petición supone un sacrificio demasiado grande en las necesidades de la otra persona. Entonces, deberemos continuar dialogando hasta encontrar nuevas posibilidades que permitan a ambas personas satisfacer nuestra necesidad, que eso básicamente se llama negociación. Tenemos que negociar entre lo que la otra persona quiere, lo que nosotros podemos ofrecer y trabajar de esa manera. Entonces, vamos a un ejemplo siguiente. Decirle a alguien, no me grites, a alguien no le muestre el camino a seguir, ¿no? Porque si yo te digo, no me grites, pues en realidad no estoy teniendo una comunicación asertiva. Lo mejor es decir, trátame con respeto. Sin embargo, trátame con respeto es mejor porque expresa lo que sí quieres, pero tiene otro problema. Es demasiado vago y no concreta nada. En cambio, te pido por favor, déjame terminar de hablar y baja la voz conmigo. Esto expresa específicamente lo que sí quieres de la otra persona. Es mucho más concreto y no es agresivo. Tenemos otro ejemplo. No me gusta que llegues tarde. No es ni concreto
ni comunica la acción que esperas de alguien. No habla de lo que espero de ti, solo habla de algo que estoy observando en ti desde mi juicio. No me gusta que llegues tarde. Podemos cambiar la frase por un me gustaría que fueras puntual. Expresa tu deseo, pero tampoco lo especifica, tampoco es específico. Sin embargo, si nosotros decimos, ¿cómo podemos conseguir que llegues 5 minutos antes a las reuniones? Sí que informe exactamente del el siguiente paso que esperas de esa persona. Expresa lo que tú necesitas que esa persona haga. Ahí sí es más concreto. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Es importante centrarnos en lo que quieres y ser lo más específico posible. Convierte las peticiones en acciones concretas que los demás puedan realizar. Que tú le digas, no me gusta que llegues tarde, la otra persona te puede decir, ok, pues chido. Pero si yo le digo, ¿cómo podemos hacer para que llegues 5 minutos antes? Ahí hace que dé una respuesta. Cuanto más claro seas, más probabilidades tendrás de que te satisfagan tus necesidades. Y estas necesidades pueden ser laborales, o más bien casi siempre son laborales. Yo necesito el reporte, el archivo, la entrega, la nómina, el documento. Cuando hagamos una petición, asegúrate de que en ningún momento se convierte en una exigencia. No es una exigencia, no es una imposición, es una solicitud, es una pregunta. Y la otra persona tiene que decidir si acepta o no acepta. Cuando alguien percibe que no vas a reaccionar mal, respondan lo que respondan, se genera confianza, se sentirán más libres y las probabilidades de que acepten se multiplicarán por 2. Está demostrado científicamente que si nosotros no reaccionamos mal o agresivamente ante una situación, las personas confían en nosotros. También es importante realizar tus peticiones en forma de pregunta, porque así demostrarás que respetas sus necesidades. O sea, yo no te voy a imponer, te voy a preguntar. Preguntar es más convincente que pedir. Así que tengamos en cuenta estos puntos y entonces reformulemos el mensaje. ¿Cómo lo vamos a reformular? Haciendo uso de estas 4 pasos, 4 etapas de la comunicación asertiva. Si unimos las 4 etapas de la comunicación asertiva, quedaría así. Observación. Cuando veo, oigo, reviso. Tu observación, lo que tú consideras sin juzgar. Sentimiento, lo que te hace sentir. Siento que ese es nuestro sentimiento. Y hay que garantizar que vamos a identificar esta parte de los sentimientos. Necesidad. ¿Por qué necesito? Porque requiero. ¿Cuál es tu necesidad no satisfecha? Y por último, la petición, que recuerden que es una pregunta, no una imposición. ¿Podrías, te importaría, harías algo concreto? Es una pregunta. Entonces, si unimos estas 4 etapas de la comunicación asertiva, quedaría de esta manera. En lugar de decir, estoy harto de que nunca me reconozcas nada, lo que podemos hacer es, puedo usar este esquema asertivo y decir, las últimas 2 semanas que has presentado el proyecto no has mencionado mis aportaciones. Estoy haciendo mi observación, no estoy juzgando, no estoy reclamando, solo estoy hablando de la realidad. Las últimas 2 veces que has presentado el proyecto, no has mencionado mis aportaciones. Eso es real. Lo que sí es que eso me desconcierta. Ese es mi sentimiento. A ti tal vez no te importe, pero a mí me desconcierta porque me gustaría que se reconociera mi trabajo. Ahí está tu necesidad. Yo necesito que se reconozca mi trabajo. ¿Por qué? Porque invertí tiempo, recursos, formas.
¿Te importaría mencionar de qué forma yo también he colaborado la próxima vez que presentes? Y aquí tenemos que batallar con dos puntos, porque tal vez estamos contra una persona que tiene una comunicación agresiva o que no ha trabajado en sus emociones y cuando nosotros le digamos, ¿te importaría mencionar de qué forma yo también he colaborado? Y tal vez te va a decir, no, no lo voy a hacer, no, no lo voy a mencionar. Y entonces tú dices, pero ¿por qué si te estoy hablando de forma asertiva, si te estoy explicando, tú no respondes de la misma manera? Pues claro, porque el otro desafortunadamente no tiene los mismos elementos que nosotros, pero entonces, ¿qué hago si él me dice, no, no lo voy a hacer? Bueno, me gustaría que sí lo hicieras por esto y esto, y considero, ¿saben? O sea, como darles opciones, y si te dice, no, no me importa, bueno, no debatas con esa persona. Haz o busca la manera de no tener que volver a trabajar con esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona se está cerrando a hablar. Llegará un momento en el que puedan hablar, pero si se está cerrando a una comunicación, no debemos insistir. Más bien nosotros no comprarnos los guantes hacia el ring, sino esperar a que la situación cambie o nosotros buscar la manera de cómo presentar, ¿no? Ejemplo siguiente. Tu pareja se pasa varias horas viendo series de televisión o en el celular y llevan meses sin hacer algo juntos. Seguramente le diríamos, está claro que ya no te importo porque nunca salimos juntos. O podemos utilizar la comunicación asertiva y decirlo así. Llevamos varios meses sin salir a hacer algo juntos. Esta es la observación. No estoy juzgando, solo te estoy diciendo que llevamos varios meses sin hacer algo juntos. Y eso me entristece, es mi sentimiento. Porque me gustaría sentir que me quieres o me gustaría sentir tu atención. Esa es mi necesidad. ¿Podemos salir este sábado a cenar a nuestro restaurante favorito? Esa es la petición. Y tal vez la persona te diga, no, este sábado no puedo. Ok, ¿te parece si el lunes? Sí, el lunes sí, ok. Tenemos que negociar. No siempre van a decir sí a todas nuestras peticiones, pero entonces tenemos que aprender a negociar sin ser agresivos. Y entonces, si aplicamos esto de la observación, tu sentimiento, tu necesidad, tu petición, la comunicación se vuelve más asertiva con las personas a nuestro cargo. Y también entendamos qué no es la comunicación asertiva, porque hay cosas que no es la comunicación asertiva y a veces creemos que sí lo es. ¿Qué no es? Pues no es un reproche sobre lo que no obtenemos de los demás. No tenemos que reprochar al otro en el por qué no nos dan lo que queremos. No hay que utilizar absolutos como es que tú siempre, es que tú nunca, es que todo el tiempo, o eres, es que tú haces. No tenemos que hacer uso de esas frases. No formular los cambios que necesitamos o querer que hagan lo que nosotros queremos con amenazas o castigos. No se trata de amenazas, no se trata de castigos. Y tampoco hay que caer en algo que yo le denomino sincericidio. Hay que tener cuidado con excusarse en el que es que soy muy sincero, es que yo soy muy sincera para decir lo que pensamos sin filtro, sin empatía, porque al final esto es otra trampa. No tenemos que ser groseros con las personas, no tenemos que ser hacer un reproche, emitir juicios. Debemos aprender a comunicarnos de una manera que realmente sea asertiva, de una manera que beneficie al otro. Y aquí hay varias frases que usualmente utilizamos y que deberíamos cambiar. Porque a veces decimos, eres un tonto, no sabes hacer nada. ¿Puedes o yo lo hago? Es tu trabajo, para eso te pago. Porque yo lo digo y soy tu jefe. Si hubiera sabido que lo harías mal, se lo encargo a otro. O tu trabajo fue pésimo esta semana. Todas estas frases podemos cambiarlas por una comunicación asertiva. Podemos cambiar la forma en cómo nos comunicamos, porque el impacto de nuestras palabras y de nuestras emociones es alto en nuestros colaboradores. Si nosotros estamos de malas, si nosotros estamos cerrados a aceptar la crítica, ellos se dan cuenta.
Entonces tenemos que aprender a trabajar en nosotros, en nuestras emociones, para poder ser asertivos y no agresivos en nuestra forma de comunicación. Porque al final la vida es un esfuerzo constante por comunicar. Así que pues las invito a que empiecen a cambiar su forma de comunicarse, que sean honestos sobre cómo se sienten y a partir de ello se comuniquen. Así que pues espero que no tengan ninguna duda. Cualquier pregunta saben que la podemos ver en la sesión en vivo. Así que pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.